grabar esto. Ok. Vamos a compartir la pantalla. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Cristian López, soy ingeniero químico. Trabajo en Reactivos para Análisis, RPA Perú. Eh, Tengo aproximadamente con ellos 12 años de trabajo. Hemos trabajado mucho aquí y desarrollado la parte de cromatografía y espectrometría de masas. Vamos a empezar la introducción. Entonces, eh, RPA es una compañía que tiene ya más de 27 años en el mercado peruano. Somos distribuidores de tecnologías de espectroscopía visible, infrarrojo, absorción atómica, ICP, cromatografía, la líquida, la iónica, la gaseosa y la parte de espectrometría de masas. Y también poseemos otras soluciones tecnológicas en base a tecnología microondas, como es Zen Corporation. Tenemos la parte de lo que son los reactores y las bombas calorimétricas de Park, Canon, que son los viscosímetros, Suez, que es la tecnología de carbono orgánico total, Tecnal, que es la tecnología de equipos de laboratorio para tratamiento de muestras, Rigaku, que es una de las líneas que tenemos para la parte de lo que es Raman portátil. Bueno, iniciemos. Vamos al grano, directamente a lo que nos lleva hoy a entender este tema. El tema es la cromatografía líquida masas, triple cuadrupolo, aplicado al análisis medioambiental y a la seguridad alimentaria, ¿no? Bueno, es bien fácil entender la parte medioambiental. Hablemos todo lo que es impacto al medio ambiente. La parte de seguridad alimentaria tiene que ver diferentes rubros, desde la parte de análisis de pesticidas, metabolitos de drogas veterinarias en diferentes productos de consumo humano y también de consumo para animales, ¿no? Pero para entender el esquema, vamos un poco a ver directamente cómo se divide la cromatografía de líquida masas. Hay dos objetivos importantes, es la parte de cuantificar, conocer cuánto de un determinado compuesto de interés existe o tal vez conocer qué es lo que hay. Entonces, en base a ello, la espectrometría de masas se divide en dos y también conocemos que vamos a tener diferentes tecnologías y diferentes clases de espectrómetro de masas. Por ejemplo, si yo quiero determinar la estructura, para aquellos que están interesados en principios activos naturales, farmacéuticos, o de repente desarrollo de nuevas drogas, drogas legales para la salud, o drogas ilegales, aquellos que hacen la parte, podemos trabajar la parte cualitativa, donde se determina la estructura utilizando, digamos, software que identifican la estructura, que confirman estadísticamente todo lo que es la confirmación de compuestos en base a probabilidades. Se puede haber monitoreo de reacciones, monitoreo de procesos y todo lo que son ciencias ómicas, ¿no? Desarrollo de metabolismo, metabolómica, proteómica, ¿no? Que es una de las cosas y ciencias que se están arreglando mucho en nuestro país actualmente. En Europa y en otros países como Estados Unidos y Brasil están metidos bastante en este desarrollo de metabolómica y proteómica. En la parte cuantitativa es detectar, saber si está presente y también saber cuánto hay, ¿no? Y eso se habla directamente en detectar, es un screening o despistaje objetivo, o sea, ¿qué quiere decir eso? Que yo tengo en mente, de acuerdo a mi norma, cuáles son los compuestos que quiero determinar. Los métodos normalmente pueden agrupar 40 compuestos, 600 compuestos, como en los ejemplos que vamos a ver, y también despistaje o screening objetivo y no objetivo. Es decir, una combinación de saber si existe algo adicional, ¿no? Y entonces, ustedes ven debajo que hay tecnologías, los triple cuadrupolos, que va a ser nuestro tema hoy día. Hay cuadrupolos con trampas de iones. Hay tecnologías de alta resolución como la que tiene Thermo, es Orbitrap.
existe la Quadruple Time of Flight o TOF y las trampas de iones. Específicamente, como nosotros queremos saber cuánto, los triple cuadrupolos están clasificados en la parte de análisis cuantitativo. Existe una tecnología de alta resolución que nosotros tenemos que, como Termo, como la marca que representamos, Thermo Scientific, la parte de Orbitrack en la parte de Exactive, Q-Exactive. ¿Okay? Entonces, bajo esos dos escenarios, vamos a hablar del escenario cuantitativo y específicamente de los triples cuadrupolos. En base a esto, nosotros, ¿qué es una técnica de LS masas en general, no? Es una combinación de dos técnicas. Esas técnicas, como la espectrometría de masa y la cromatografía líquida. La cromatografía líquida nos permite la separación, la selectividad y sensibilidad en conciertos detectores. Y en el caso de la espectrometría de masas, nos da la sensibilidad y selectividad. Gracias a su gran selectividad, la sensibilidad en espectrometría de masas es superior a los detectores de cromatografía líquida. ¿Eso qué nos da? Nos da el poder garantizar aislar un analito o varios analitos de interés analítico, de interés regulatorio, que podría estar presente en la muestra dentro de tantas moléculas presentes en la muestra. ¿Okay? Por decir, yo quiero encontrar algún tipo de pesticida, una familia de pesticidas en manzanas, en huevo, o de repente en los suelos, o desechos de productos de limpieza dentro de los efluentes de las aguas en las industrias. Entonces, eso es lo que uno busca con esta técnica. Por sí solo, la espectrometría de masa y el HPLC no satisfacen la necesidad, ya que por ello, la espectrometría de masa simplemente va a cuantificar o detectar o diferenciar el compuesto en base a su relación de masa-carga. Y en el caso de la cromatografía líquida, lo va a hacer en base al tiempo de retención en la columna. Entonces, por eso que por separado su eficiencia en aplicaciones prácticas rutinarias y exigentes al día de hoy las vuelven por sí solas ineficientes. Por lo tanto, existen muchas normas, muchos trabajos de investigación que han fortalecido la unión de esta tecnología de separación y de identificación como es la cromatografía líquida y la espectrometría de masas, que es una plataforma de separación ideal, que es eficiente, sensible y que aporta mucho a la cuantificación. Cuando estemos hablando en ese tema principal, que es triple cuadrupolos. ¿Qué sucede? Debemos entender la espectrometría de masas como tal, en cualquier tipo de técnicas. La espectrometría de masas, la muestra tiene que entrar en forma gaseosa. Y la cromatografía líquida es una técnica que utilizamos fases móviles. Utilizamos solventes que obviamente van a entrar en forma líquida. Entonces necesitamos plataformas de cromatografía de LS masas que nos permiten hacer que el líquido pase en forma gaseosa. Entonces existen procesos como el electrospray o electronebulización o electropulverizado, ESI, que lo que hace es aplicar un gran potencial, un voltaje grande, con una corriente de nitrógeno que dirige hacia la entrada del espectrómetro de masa, como está aquí en la imagen, es reducir el tamaño, se carga la molécula y por el paso del nitrógeno y la carga se desolvata, es decir, se quita los componentes de la fase móvil y se ingresan los compuestos hacia el espectrómetro de masa. No solamente existe el ESI o electrospray, existe la ionización química a presión atmosférica, AXI, la fotoionización APPI, también a presión atmosférica, donde la función es ionizar diversos compuestos semivolátiles, térmicamente lábiles, polares, anopolares. Por ejemplo, hay productos farmacéuticos, pesticidas, productos de cuidado personal, esteroides, drogas, en niveles bajos que pueden tener impacto en el medio ambiente, en la salud de las personas.
Esos iones que se generan ingresan y se transfieren dentro de una interfaz a vacío hacia el espectrómetro de masas. Aquí me permito un poco poder ir respondiendo a las preguntas que hicieron llegar. Eh, Realmente aquí los compuestos que se hacen por HPLC masas son compuestos semivolátiles. Los compuestos volátiles, orgánicos volátiles, suelen utilizarse por cromatografía de gases masas. Pero puede existir algunos compuestos volátiles que se degraden con la temperatura, o sea, que son termolábiles. Entonces, esos volátiles termolábiles directamente se inyectan hacia los sistemas de LC masas. Bueno, sigamos. Una vez que ingresa, este gas ionizado es llevado a través de un sistema, como ustedes aquí ven en la figura, van a ver donde dice Select y Quantitate son cuadrupolos realmente. Y Fragment es una celda de colisión. Lamentablemente, eh, la terminología triple cuadrupolo debería indicar que existen 3 cuadrupolos, en la vida real son 2, pero la celda de colisión se le asocia como un cuadrupolo. ¿Ok? Entonces, los cuadrupolos son analizadores de masa, que consisten en dispositivos de 4 barras a las cuales se le someten voltaje continuo y radiofrecuencia. El hecho de que se le coloque voltaje continuo y radiofrecuencia es para poder seleccionar la masa. La masa carga específica que se busca, que sea estable y se mantenga viajando a través del cuadrupolo. Entonces, los dos cuadrupolos reales dentro del triple cuadrupolo, el primero selecciona la masa del analito o de la familia de analitos que queremos analizar. Y el segundo cuadrupolo, que es el mal llamado tercer cuadrupolo, es el que va a seleccionar el producto de reacción que viene de la celda de colisión para poder cuantificar. ¿Okay? Es por eso el nombre de los cuadrupolos se le conoce como filtros de masas. Es importante, como cualquier técnica analítica, ninguna es 100% excluyente con respecto a otra. Siempre tenemos que analizar las ventajas que ofrecen y las desventajas, porque es importante para nosotros mostrar la tecnología y prepararse para ello. Se incluyen 3 ventajas. La primera, selectividad. Es la combinación de estas dos técnicas que permite el análisis de mezclas complejas. La selectividad resultante permite aislar los analitos en particulares de la mezcla para poder determinar y medir el componente correcto. Desde analitos que son separados por su relación masa-carga, la técnica permite también el uso de estándares o patrones internos que le llaman etiquetados isotópicamente, que no necesariamente tienen que ser separados. Muchos saben que la cromatografía separa, pero que no necesariamente son separados por el cromatógrafo líquido, pero que son separados y tienen la capacidad de ser separados por la masa en el espectrómetro de masa. El uso de estos patrones internos nos ayudan a controlar las variaciones dentro del método cuantitativo que se va ensayando. Eh, Lamentablemente, vuelvo a decir, nada es ideal, 100%. Los automuestreadores o jeringas o cualquier instrumento tienen variabilidad y hay que controlar esa variabilidad. Y entonces los estándares internos nos ayudan a nosotros a poder controlar esa variabilidad y corregirla en el análisis. La segunda ventaja es la velocidad. Entonces, como el espectrómetro de masas distingue los compuestos en función a la masa, y si el método cromatográfico no lo puede separar o no tiene la capacidad de separarlo, no hay problema. Es posible que coeluyan analíticos no isobáricos. El término isobárico quiere decir que existe un compuesto con la misma masa. Entonces, puede existir que al mismo tiempo de análisis o al mismo tiempo de elusión, quienes trabajan con cromatografía, aparezcan o existan 3 o 4 compuestos, pero por la masa lo podemos distinguir a través de esta técnica. Esto permite que los tiempos de análisis por cromatografía líquida sean rápidos y en muchos casos la preparación de muestras sea reducida. Y eso es un ejemplo que vamos a ver.
Estamos hablando de HPLC masas, y una de las técnicas que vamos a ver más adelante es, y las voy a mencionar, la cromatografía iónica, que es una técnica, puedo decir, prima hermana, hermanastro de la cromatografía líquida. Y la sensibilidad. Inherentemente, los espectrómetros de masa son sensibles y se deben a su alta selectividad. Reducen el ruido y de tal manera permite el desarrollo de técnicas con muy buenos límites de detección. Pero como les decía inicialmente, es importante para nosotros saber también qué desventajas presenta. Y muestro tres, para mí muy importantes. La complejidad. Ya la cromatografía líquida o la espectrometría de masa de por sí son técnicas complejas, algo difíciles y que toma mucho trabajo de poder optimizarlas, ¿no? Y juntarlas a ambas es juntar un fenómeno complejo mucho mayor. Entonces, hay que buscar un proceso de sinergia donde estos nos ayude a poder realizar una eficiente separación. Entonces, y en la espectrometría de masas, específicamente, uno de los procesos más complicados es el mecanismo de ionización. O sea, cuánto es el voltaje, la presión atmosférica, el flujo de gas nitrógeno que acompaña al líquido, a la fase líquida de fase móvil para nebulizarla, eliminar el solvente, qué cargas se generan dentro de los compuestos que generen mucha sensibilidad. Entonces, todo ese proceso que se llama sintonización o tuning, eh, toma su tiempo, ¿no? Y tiene que uno encontrar las condiciones adecuadas. Como dice acá, se debe tener mucho cuidado en elegir las condiciones para una buena sensibilidad y reproducibilidad, que es importante para aquellos laboratorios de ambientes regulados, la reproducibilidad. Y obvio, también se necesita una muy buena capacitación a los analistas de manera efectiva. Se encuentran muchas veces que hay gente que conoce muy bien del HPLC y muchas veces trata de llevar sus costumbres al LC masas y ahí las cosas cambian. Cambian incluso desde el mismo tipo de solvente, el agua, la fase móvil, cómo se trata. Entonces existen diferentes, la fase móvil de los buffers, la concentración de buffer que se suele utilizar en HPLC convencional no es la misma en masas. Entonces hay muchas cosas que juegan, ¿no? Por eso que es una, digamos, de las ventajas si no se ataca de forma inteligente. El rango dinámico es la capacidad de respuesta lineal que puede tener una curva de calibración. Por lo general, en LS masas, el orden de la respuesta lineal es 10 a la 5 o 10 a la 6. En otras técnicas pueden llegar a ser 10 a la 9, 10 a la 10, ¿no? Y miren, esto es interesante y a veces puede notarse contradictorio. La alta selectividad que nos ayuda a tener buena sensibilidad también es un problema. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando nosotros hacemos análisis cuantitativo y nos enfocamos solamente en los analitos, dependiendo de lo que se está desarrollando, muchas veces las matrices juegan papeles muy, muy protagonistas. Y entonces, la limpieza, el tratamiento de muestras es importante. Si el tratamiento de muestras no ha sido adecuado, podemos tener probablemente un gran desafío, un gran reto, porque puede existir un interferente que ingresa en el primer cuadrupolo que genere problemas de repetibilidad, problemas de sensibilidad. Y si nosotros no estamos seguros, y no, obviamente no lo vamos a ver porque la metodología son las normas en triple cuadrupolos, dicen, ok, señores, busquen estos analitos, esta es su tabla de condiciones y no están, entonces generan esos problemas, ¿no? Entonces, eso es algo que hay que tener bastante en cuenta. Los beneficios del triple cuadrupolo, y es así como se debe representar Q mayúscula, Q minúscula y Q, porque Q y Q mayúscula representan realmente cuadrupolos, el del medio es una celda de colisión, es justamente la adquisición rápida con sensibilidad, ofrece muy buena reposibilidad,
muy buenos límites de detección instrumental y de cuantificación en los métodos. No confundir los límites de detección instrumental con los límites de la metodología, límite de detección y de cuantificación. Van a ser muchas veces dependientes de cuán bien tú has podido enfrentar los retos de preparación de muestra, enfrentar específicamente la sintonización y específicamente el poder superar la complejidad de la ionización. Una vez conseguido esto, la robustez y la reproducibilidad de cuantificación de los analitos es muy buena, ¿no? Su máxima sensibilidad en gran cantidad de moléculas y matrices, incluso en matrices biológicas. Cumplir muchos reglamentos actuales. Uno de los reglamentos o métodos muy exigentes en poder evaluar los resultados es la normativa subdirectiva de la Comunidad Europea, ¿no? La selectividad ofrece capacidades de monitoreo de reacción selectiva, SRM o MRM, ¿no? Su alta resolución y el registro de la masa nominal. En nuestra marca Thermo Scientific tenemos en la actualidad estos modelos de la plataforma desde un HPLC convencional estándar, que es el primero, que es el Banqui Corch, hacia los UHPLCs, el Banqui Flash, el Banqui Duo, el Banqui Horizon. En el caso del Banqui Flex es un OHPLC, el Banqui Duo también es un OHPLC con la capacidad de conectarle dos detectores adicional, o dos detectores que sean simultáneamente adquiridos, ya sea de masas o detectores convencionales. Es como tener dos HPLCs en uno. Y el Banqui Horizon, que es el UHPLC de mayor capacidad de alta presión, ¿no? En la parte de los espectrómetros de masas de Thermo presenta y posee tres respuestas. Aquí lo he clasificado en base a las aplicaciones, un equipo que se llama TSQ Fortis, Quantis, Altis. Ustedes pueden observar que las características aquí es poder ver un rango de masa, que siempre va de 5 a 3000 en los dos primeros, y de 5 a 2000 en el modelo más sensible, ¿no? Siempre hay un equilibrio entre la sensibilidad y el rango de masa extendido. Entonces, en este caso, para una mayor sensibilidad, se reduce el rango de masas. Una de las cosas que ustedes tienen que tener en mente es la resolución de la espectrometría de masa, y es algo que vamos a ver en dos láminas adicionales. En el caso de estos equipos, tienen la capacidad de poder tener una resolución de 0.4 unidades de masa atómicas. En el equipo más sensible, como es en el Altis, tiene 0.2, y ya vamos a ver por qué. Lo más importante acá es que estos equipos se diferencian en la relación señal-ruido, que es una de las, el SN, el Signals to Noise, que es uno de los primeros parámetros que uno toma como decisor de compra a la hora de pensar qué equipo comprar. Cuanto más alto es el valor, es más sensible, ¿no? Pero no necesariamente lo más sensible es lo que tú necesitas, y eso es lo que vamos a ir viendo, ¿no? El Fortis es muy enfocado a lo que es medio ambiente y seguridad alimentaria, investigación clínica, quality control en farmacéuticas. Quantis es para seguridad alimentaria, farmacéuticas, toxicología forense, investigación clínica, medio ambiente, obviamente porque tiene mucho mayor sensibilidad, son casi 2.5 veces la sensibilidad del primer modelo. Y el Altis, que es justamente el más sensible, 500.000 a 1, metido en la parte de farma, biofarma, cuando se quieren trabajar directamente investigaciones y desarrollo de nuevas moléculas, medio ambiente, seguridad alimentaria y las famosas ciencias ómicas, metabolómica, proteómica. ¿Okay? Y en el caso nuestro, tenemos dos plataformas de software que les permiten diferenciar o tratar
las muestras, el reto, ¿no? En trabajar con triple cuadrupolos. Por ejemplo, ustedes ven en la parte superior Chromeleon, es una plataforma altamente gráfica en la cual pueden ver inclusive los diferentes cromatogramas con sus diferentes fragmentos para identificar. Es uno de los software mucho más sencillos de aprender, con alta posibilidad gráfica y que tiene, digamos, actualmente está captando el mercado en la cromatografía en general, porque no solamente sirve para cromatografía líquida, cromatografía de gases, cromatografía iónica, en sistema de tratamiento de muestras, ¿no? Y en la parte de las técnicas de GC masas, LC masas, cromatografía iónica masas. Incluso también se están usando aplicaciones de ICP masas. Y Tracefinder, que es otra de las plataformas que también tiene la agrupación adecuada y estratégica para revisar, no tanto tan gráfico como lo tiene Chromeleon, pero sí tiene mucho orden. Aquellos que trabajan o tienen una gran cantidad de compuestos a analizar, de muestras y compuestos a analizar, es importante tener plataformas que permiten darle ciertas indicaciones de procesamiento cuantitativo, la integración, si se está haciendo bien, si se está cumpliendo la relación de los iones de confirmación y los iones cuantitativos, porque eso es importante a la hora que se cumple un método regulado, tipo los métodos regulados de la Comunidad Europea o la FDA. Una de las cosas importantes, para un poco captar la idea, que creo que podamos enlazar esta situación de ver un pico, un compuesto con 3 picos, que sucede es lo siguiente, ¿no? Lo que se llama el modo MRM o lo que es el barrido de ion producto, es que cuando ingresa al primer cuadrupolo, se fija el ion como tal, como existe y específicamente, entre comillas, como viene de la matriz, porque puede ser añadido un ion hidrógeno, un ion amonio, ¿no? Un ion sodio, presentes en las fases móviles, ingresan al cuadrupolo 1 y llegan al cuadrupolo 2, donde son bombardeados por una presión de argón. Y esto genera una reacción. Y va a generar, si en el cuadrupolo 1 llega a 609 y el cuadrupolo 2 llega a 609.3, a la salida del cuadrupolo 2, mal llamado cuadrupolo 2, a la celda, se generan productos. Y estos productos son seleccionados en el cuadrupolo 3. Y esa es la ventaja grande, porque ¿qué puede pasar? Que podemos encontrar interferentes de matriz o a algún compuesto isobárico, es decir, con la misma masa, que puede llegar al cuadrupolo 2. Imaginemos que solamente nos enfocamos en la masa de 609.3. Estaríamos dando un falso positivo porque existe interferente. Pero como toda molécula por su estructura puede entrar en la misma masa, pero su estructura es diferente, la reacción con el argón y el rompimiento de la molécula es distinto. Entonces ya se tiene estudiado y se selecciona las moléculas características de esa disociación o ruptura de la molécula y que tiene una muy buena señal. Y todo eso se obtiene también dentro del proceso que llamé hace un momento tuning o sintonización. Esta es otra de las ventajas, el MRM, cuando se tienen pocas señales, por ejemplo en este ejemplo convencional, en el caso de nuestros equipos tenemos un high o hit, un modo MRM calentado. ¿Qué quiere decir? Que se le sube justamente la temperatura dentro de la sonda de tal manera de poder eliminar ruido y tener un pico mucho más estable. Ustedes pueden ver la comparación del cromatograma en HSRM con respecto al SRM. Entonces con eso se gana sensibilidad. Lo vuelve mucho más selectivo, menos señal, menos ruido y obviamente mayor señal ruido. Y una de las cosas importantes que hay que tener en cuenta, por eso les decía inicialmente cuando mostré los espectrómetros de masa, recuerden los valores de resolución de 0.4 Bueno. Típicamente, este es un ejemplo de un pesticida donde pueden inclusive verse el cromatograma de la espectrometría de masas, este es el espectrómetro de masas,
el espectro de masas, en la cual puede existir, debajo vienen las unidades de masa atómica, pueden existir isótopos que pueden estar cerca, ¿no? Típicamente hay un error, un más o menos 0.1 o una décima de unidad de masa atómica, cuando los cuadrupolos están trabajados en una unidad de masa atómica, por lo general. Pero lo que se hace en el caso de termo, cuando se trabaja con 0.7, se acota y se puede eliminar los isótopos para evitar dar falsos positivos, ¿no? Y hay otra cosa interesante. En el caso de nuestro sistema, puede existir también una impureza que puede aparecer ahí y que tiene un isótopo que justamente esa impureza lo que hace es, perdón, lo que hace es justamente dar una señal en el mismo punto. Eso se llama fenómeno crosstalk. Termo tiene un fenómeno crosstalk cero. En otras marcas, ustedes van a encontrar un fenómeno crosstalk que esté al 1% o al 2%. Incide, depende mucho de que este interferente de impureza aparezca en el cromatograma. Entonces, por eso que el crosstalk que ofrece Termo es cero crosstalk, ¿no? Entonces, esa señal no se llega a ver. Incluso es más, les dije que esta es una banda, una resolución de una UMA. En este caso, por favor, apaguen o silencien su micro para todos. Y en ese sentido podemos reducir la resolución. Por ejemplo, decíamos que el Fortis, el Quantis, tiene una resolución de 0.4. Entonces, acotamos mucho mejor la, la ventana y eliminamos cualquier impureza. Entonces, veamos algo. ¿Se acuerdan? Yo decía, el tratamiento de muestra es importante, hablábamos de cromatografía líquida, y se me ocurrió presentar esto. Esta es una técnica, es una EPA 557 para aguas, para plantas de tratamiento de aguas potables, donde el gran problema es cuando se quiere tener una agua de alta calidad, se tiene que pasar por desinfección. Y lamentablemente hay subproductos de ese proceso de desinfección. Entonces, uno de esos subproductos son los ácidos alocéticos, que son subproductos del ozono, de la cloración, para matar los microbios, y entonces pueden encontrar bromato dentro del sistema y con el ozono desinfectante reacciona este bromato y se generan diferentes productos. Esta técnica también de ácidos alocéticos se pueden hacer por cromatografía de gases SD, pero esperen un momento y les diré por qué es importante mencionar esa técnica. Bueno, acá viene una de las cosas interesantes. Hablaba de cromatografía líquida y les presento esta técnica que es un espectrómetro de masas TSQ Fortis, digamos el espectrómetro de menos sensibilidad, con un cromatógrafo iónico. Como les decía un momento atrás, en la cromatografía iónica es el hermano, medio hermano, hermanastro de la cromatografía líquida. Tiene los mismos principios, tiene bomba, tiene detectores, tiene horno, etc. Entonces, ¿qué es lo interesante? Se toman las muestras del agua potable de las plantas, se le añade cloruro de amonio como preservante en una relación de 100 miligramos por cada litro y se acabó. Eso se inyecta directamente al sistema. Ese es su tratamiento de muestra, la recolección, la filtración y el añadir este preservante. Para ello se utilizó un cromatógrafo iónico ICC6000, ¿no? Donde su soluente es el hidróxido de potasio a un flujo de 300 microlitros por minuto. Se inyecta 100 microlitros de la muestra. Se utiliza una columna IonPack AG24, típica para lo que son aniones, y el espectrómetro TSQ Fortis. Entonces, en este caso, como un cromatógrafo iónico, al igual que un cromatógrafo líquido, también tiene un programa de gradientes, o también puede trabajar en isocrático, como se muestra aquí en esta tabla. Y estas son las condiciones de espectrometría de masas. ¿Se acuerdan que yo decía sintonizar, encontrar las condiciones adecuadas, adecuadas para el método? Por ejemplo, acá vemos los diferentes
ácidos aloacéticos con su ion precursor, es la masa del analito tal cual se va a encontrar, el ion producto, el que entra al cuadrupolo 3, la energía de colisión, el collision energy, que es la energía con que el argón con la molécula va a chocar y formar el subproducto, el ion producto. Y esto de aquí son los voltajes que se aplican a diferentes partes internas del espectrómetro de masa para acelerar la sensibilidad y el movimiento de cada uno de estos compuestos. En este caso se utilizó una resolución de 0.7 unidades de masa atómica en ambos cuadrupolos y trabajamos estos analitos en modo negativo. Este es un cromatograma, un TIC de los ácidos aloacéticos. Bueno, en este caso, en esta técnica, los casi 10 analitos aquí están dentro de un tiempo, bueno, aproximadamente de 45. Los colores indican las transiciones y los picos cromatográficos de ellos. Aquí los resultados que se encuentran, por ejemplo, los cromatogramas de los diferentes ácidos aloacéticos a 4 microgramos por litro, es decir, 4 ppb, y curvas de calibración a partir de 0.5 ppb, ¿no? Una muy buena linealidad. Ustedes pueden observar que la parte ploma es la parte donde gráficamente uno relaciona el área debajo de ella con las concentraciones. Ese proceso también está regulado. Hay que también verlo no solamente en base al ion, porque el ion producto, permítame regresar, en muchos de estos iones productos del MSAA puede existir uno, como en este caso pueden existir dos, que son los confirmatorios. ¿Ok? Se encontró muy buena sensibilidad en el rango de los ppbs, y esto es lo que yo le decía. Esta técnica de ácidos aloacéticos también hay una norma, una EPA 552, con un cromatógrafo de gases, con un detector de captura de electrones, un SD. Pero la ventaja frente a este método es que este método de cromatografía de gases toma una preparación de muestra de aproximadamente 1 hora. Utilizando cromatografía iónica y triple cuadrupolo, pues eso nos tomará cuestiones de minutos. Y para mí debe ser menos de 5 minutos. Entonces, cuando se tenga que enfrentar este reto, tenemos aplicaciones de espectrometría de masas en las cuales el tratamiento de muestra, como en este caso, es muy sencillo. Ahora veamos una aplicación de seguridad alimentaria. Hubo un caso muy sonado en Europa, en Dinamarca, en el 2017, de la contaminación de huevos por estos pesticidas, el fipronil y fipronilsulfona. Estos pesticidas se utilizan para eliminar todo lo que es garrapatas, pulgas, piojos de los pollos y que se encuentran también en las plumas. Entonces, eso a la hora de que los animalitos estos ponen el huevo, se impregnan dentro de la cáscara y pueden por porosidad ingresar al huevo en sí, ¿no? A la que se encuentra la yema y a la clara que está dentro. Y esta sustancia específicamente tiene un límite máximo de 0.005 miligramos por kilo. Y en este evento se encontraron muestras que daban 1.2 miligramos por kilo. Estamos hablando de específicamente casi 1 millón de veces más de lo permitido. Y estos límites obviamente están estudiados para evitar enfermedades como el cáncer, ¿no? Entonces, obviamente este tipo de situación nos lleva a enfrentar y buscar métodos rápidos y eficientes para este tipo de producto, incluso hasta para las carnes de las aves. En este caso, usamos consumibles, tubos de centrífugas, Ketchers, un método Ketchers. Usamos sulfato de magnesio, acetolitrilo grado masas, metanol grado masas, hexano grado pesticida,
agua, grado masa, viales. Eso es importante y es lo que yo les decía inicialmente, que era importante para todos nosotros tener en cuenta de que uno cuando trabaja HPLC podía trabajar un solvente acetonitrilo grado cromatográfico normal, pero en masas no. En masas se necesita mucho más pureza por la alta sensibilidad, incluso en el mismo agua. ¿Ok? Entonces, eso es importante. En este caso en particular se utilizó el método Ketchers. Los pasos están entre la extracción, empezar aproximadamente 5 gramos del huevo homogenizado dentro de un tubo de centrífuga de 50 mililitros y se le añade 5 mililitros de agua, se le añade acetonitrilo y se le hace una agitación por 2 minutos y se le añade específicamente unos dispersantes que es el sulfato de magnesio, la sal de cloruro de sodio y esto específicamente se mezclan y sirven como dispersantes y como limpiadores. Y luego de que se añaden estas sustancias, se agita 2 minutos y se centrifuga a 4000 revoluciones por minuto por 5 minutos. Eso va a generar un sobrenadante y ese sobrenadante pasa a la etapa de limpieza, lo que es extracción de fase sólida dispersiva. Se toma 4 mililitros de la fase de nitrilo dentro de un tubo mucho más pequeño, el tubo inicial era de 50, ahora es 15, ¿no? Y en este caso se le añade una capa de hexano, se le vuelve a añadir otras sales específicas y se vuelve a centrifugar. Ese sobrenadante es el que se saca y se transfiere a un vial. Y específicamente uno puede inyectar ese sobrenadante directo o hay gente que lo que hace es la concentración y someter a secado con nitrógeno y reconstituirlo con algún solvente compatible con la cromatografía líquida. ¿Qué es lo que se encontró? Ah, perdonen. Específicamente aquí se utilizó el UHPLC, el Ultimate 3000, que hoy ha sido reemplazado por el Vanquish Core, que les presenté inicialmente, con bomba binaria, automuestrador, con una columna que está conectada a un triple cuadrupolo, un Quantis, el segundo equipo. Utilizaron software TraceFinder 4.1, las columnas AcuCore de Termo, unas columnas cortas, ¿no? De 10 centímetros de largo, 2.1 de diámetro y una película de 2.6. Se utilizó fases móviles agua-metanol, obviamente grado masas, y se inyectó 1 microlitro y la temperatura en la columna se mantuvo 40 grados centígrados. Ustedes pueden encontrar el programa aquí de gradiente utilizado. Se utilizó también un electrospray, un GESI, el electrospray calentado, en modo negativo. Los voltajes, por ejemplo, el spray voltas, el chick gas, el auxiliar gas, que es el nitrógeno, lo general nitrógeno que viene en los equipos. Estos valores que se obtienen aquí se obtienen a partir del proceso de sintonización. Las temperaturas capilares, la temperatura de vaporización y la resolución de los cuerpopolos 0.7, la presión del gas argón dentro del sistema, de la celda de colisión. Todos estos valores se tienen en el proceso de sintonización. Una vez que uno hace y obtiene el proceso de sintonización, es decir, obtener las señales más intensas, ayuda a una sola vez tenerlo y practicar. O sea, el reto en LC Masa realmente es el implementar el método con estas condiciones. Luego, todo funciona adecuadamente, siempre teniendo en cuenta con los cuidados que deben tener las columnas y tener también los sistemas de cromatografía líquida y espectrometría de masas. Estas eran las transiciones. Aquí, por ejemplo, en esta aplicación sí me da el ejemplo de, tengo un ion precursor y fíjense, uno de ellos, el mismo fipronil, 434.93 con 3 diferentes productos. Uno de ellos es el ion cuantificación y el otro es el ion de confirmación. Es decir, tienen que existir en el cromatograma las tres señales para saber y confirmar el valor cuantitativo. Igual pasa con el fipronilsulfona. Por favor, su audio, si nos ayudan a todos.
la misma situación. Tenemos 3, un ion que es el cuantificador y 2 iones que son de confirmación. Se obtuvieron muy buenos resultados, buenas recuperaciones, alrededor muy cercanas al 100%, y la recuperación medida en 3 diferentes niveles, en 0.5 nanogramos por gramo. Esos 0.5 nanogramos por gramo es 0.005 microgramos por gramo, o sea, es un valor bien bajo. Se tuvieron muy buenos LODs, o límites de detección, y los LOQ, los límites de cuantificación, 0.5 nanogramos, ¿no? Recuerden que teníamos que tener valores bien bajitos. La repetibilidad a 2 niveles distintos. En estos niveles son ultratasas, la repetibilidad siempre está expresada. Por lo general, no debe superar, dependiendo de la concentración, en este caso se está presentando repetibilidad de menores al 10%. En algunos casos es aceptado hasta 20%. Depende del rango de concentración. Mientras más bajo es el valor, la repetibilidad suele variar. Hay que tener bastante cuidado con eso. Incluso también repetibilidad en la relación de iones, los iones cuantitativos y los iones confirmatorios, ¿no? Esto es con respecto a sus áreas. Entonces, tanto a 0.5 como 0.5 nanogramos. Este es el cromatograma a 5 nanogramos por gramo y a 0.5 nanogramos por gramo del fipronil y fipronilsulfona. Entonces, se ve una muy buena señal determinada y con la cual se puede tener buenas cuantificaciones. Entonces, lo que les he mostrado hoy es una introducción general de lo que es el LC masa triple cuadrupolo. Hemos visto una aplicación medioambiental donde hemos introducido y tratado de ser disruptivo, colocar un cromatógrafo iónico, que nos esperaban, era un HPLC, lo que es, pero vimos la ventaja en el tratamiento de muestra y presentamos directamente lo que es una aplicación de seguridad alimentaria. Entonces, desde ese punto de vista, estamos viendo, existen diferentes aplicaciones que la podemos encontrar, se la podemos hacer llegar también a ustedes, también la pueden encontrar en el sitio web de Thermo Scientific. Y una cosa adicional, como dicen algunas personas, eh, un aviso de los auspiciadores. En este caso, Thermo tiene una gran ventaja en cuanto a los métodos, porque ahora existe un método que se puede bajar el programa a través de Chromeleon. Hay un método que se llama, un sitio web que se llama Atlax, en el cual uno puede bajar incluso el método y ayuda bastante en la implementación, ¿no? Estoy llano a sus preguntas. Acá hay un chat. Voy a ver. Si hay alguna pregunta, por favor, pueden escribir. Con todo gusto. A través de ello, nosotros nos pueden escribir, le mandamos un formulario y le podemos enviar mucha mayor información. De todas formas, nosotros vamos a seguir con estas iniciativas de webinarios. Mañana hay un webinario de análisis de proteínas utilizando la parte de lo que es el Flash Smart. Y también venimos con la parte de infrarrojo. Y luego voy a también mostrarles la parte de Orbitrap, que es la nueva tendencia en espectrometría de más alta resolución que cubre ambos sectores, la parte cuantitativa y la parte cualitativa. El LCMTQ siempre funciona con nitrógeno y argón. El triple cuadrupolo sí. Siempre funciona con argón y nitrógeno. Nada más que ello. Cuando hablemos específicamente de otra técnica, vas a darte cuenta que solo necesitas nitrógeno. ¿Cuánto tiempo se requiere para estilizar el equipo? ¿Se acuerdan que le dije la complejidad?
La complejidad viene más por el lado de ambos, específicamente en la parte de cromatografía líquida, en estabilizar la columna. Típicamente eso demora 1 hora. Cuando tiene buffers, demora entre 1 hora, 1 hora y media. En el caso del espectrómetro de masa es más alcanzar el vacío necesario. Así que yo creo que el mayor tiempo viene por el lado del acondicionamiento de la parte cromatográfica. Ah, respecto a los equipos que presentó, ¿por qué se reduce el tiempo, el rango de masas para tener una mayor sensibilidad? Ah, sí. Es que definitivamente hay un sacrificio en el rango de masas porque se requiere que, a ver, imagínate que nosotros queremos buscar una analogía muy sencilla. Estamos en nuestro cuarto y queremos de 5 a 3000, son la cantidad de tamaño de pelotas que pueden ingresar, ¿no? Pero si yo quiero ser más sensible y más rápido en encontrarlo, necesito tener menor grupo o dispersión de moléculas, y es decir, menor masas. Entonces es por eso que se reduce. ¿Por qué? Porque a la hora que ingresan los cuadrupolos, tú reduces la población de iones por rango de masas, entonces le das más residencia en el cuadrupolo, y al tener mayor residencia en el cuadrupolo, aumenta la sensibilidad. Deseo analizar un producto farmacéutico con un LC masa a masa, concentraciones de unos 10 ppb. Debo tener un RCI y un porcentaje de recuperación igual como si trabajara a concentraciones de 50 ppm, por ejemplo. A ver, es que justamente lo que les decía hace un momento, depende del tipo de concentraciones. Ustedes pueden encontrar en las referencias bibliográficas en análisis instrumental de Scoop, hay una tabla donde dice cuando trabajamos repetibilidades en ppm con respecto a repetibilidades en ppb. En ppm puedes tener repetibilidades menores de 2%. Pero en PPBs es muy probable que obtengas aproximadamente un valor mayor, ¿no? Hay que tener bastante cuidado, ¿no? ¿Cómo un LC masa se realiza el tanning? ¿En qué LC masa se puede optimizar de igual manera los analitos? Ah, ok, muy buena pregunta. En LC masas el tanning se realiza específicamente utilizando estándares que van a ser los analitos que vamos a analizar para poder tener esos valores de voltaje, de colisión, de masa, de ion producto, ¿no? Y en el caso del GC masas, el tanning se va por el lado de que hay una referencia específica que está dentro de un frasco que se coloca en el espectro de masa, que por lo general es de fluorotributilamina, o el famoso FS42. Es diferente la forma de sintonizar. ¿Por qué? Porque el cromatógrafo de gas, se recuerda, ya viene en gas directo al espectrómetro de masas. En el caso de LC masas, es de líquido pasar hacia gas a través de la vaporización, ¿no? Es diferente. ¿Cuánto tiempo demora leer la muestra? Depende. Hay análisis que pueden tomar 10 minutos, 5 minutos, 15 minutos. Depende de lo que estemos hablando, ¿no? Claro, los equipos tienen memoria para guardar los resultados, es más enlazado a las computadoras, ¿no? Son computadoras de alta capacidad de almacenaje. Normalmente se utilizan terabytes. Cuando hablemos de otra tecnología de petrometría de más alta resolución, se requieren una computadora mucho más rápida por la adquisición de cromatogramas mucho más rápido, ¿no? Le puedo repetir, el nombre del libro es Análisis Instrumental de Skoog, Skoog. Ok. Ah, un masas triple cuadrupolo, un precio aproximado con los equipos auxiliares, son inversiones que aproximadamente empiezan desde los $120,000 hasta los 250,000, $280,000, depende de la sensibilidad, ¿no? Por eso que siempre es importante, y siempre le digo esto a los clientes, tiene que conocer lo que quiere hacer, cuál es su real necesidad, ¿no? ¿Cuáles son los errores comunes que se hacen en el acondicionamiento y se prolongan más de lo debido? No tener en cuenta la parte de los buffers.
Siempre ustedes en las columnas, y esto es que es cuando trabajamos y las técnicas normalmente están migrando a UHPLC masas, estas técnicas realmente requieren un buen acondicionamiento. Entonces, ¿qué sucede? Que en muchos casos las marcas de columnas, sean de Thermo, Waters, Fenómenos, Superco, etcétera, etcétera, tienen un proceso de acondicionamiento. Y depende mucho de la concentración. Si es puramente solvente, decía acetonitrilo agua, metanol agua, la estabilización es rapidísima. Pero cuando tiene con buffer y con un bajo contenido, se requieren calcular los volúmenes necesarios. Ustedes se han dado cuenta que los flujos que he colocado en este ejemplo de UHPLC masa a masa es 0.3 mililitros por minuto. Entonces hay que calcular el volumen de la columna, normalmente son 50 o 60 volúmenes de la muestra de la columna para poder estabilizar, y eso toma entre 30 a una hora. Yo siempre suelo recomendar una hora, hora y media que se estabilice. Acerca del método HSRM que permite ganar, esta opción se activa en todos los modelos que nos presentó. Sí, en los modelos de Termo sí, ese es un modelo de SRM propio de Termo y en todos lo tiene. Ok, bueno, se me acaba la hora de transmisión. Había reservado una hora. Entonces, les agradezco su presencia. Por favor, nos escriben al correo que recibieron. Van a recibir un formulario también adicionales y por ahí podemos enviar la información y la presentación que les acabo de dar. Muchas gracias por su asistencia. A ver, creo que hay una más. Ah, ah, solamente las gracias. No, gracias a ustedes por tener el tiempo y RPA va a seguir con estas iniciativas netamente no solamente por publicidad, sino también por instrucción y poder trasladar nuestras experiencias con los diferentes clientes. Gracias a ustedes. Buenas tardes.